Nueva emisión de Res Civitas. Hoy vamos a hablar de las elecciones alemanas, mejor dicho, de los resultados electorales y el horizonte que se abre en Europa a partir de estos nuevos resultados. Están conmigo Pedro de Tena y José Manuel Cruz y un servidor de ustedes, Agapito Maestre. Le doy la palabra a Pedro de Tena para que nos haga una visión, una consideración general o lo que le apetezca sobre los resultados electorales de ayer en la República Alemana, la República Federal Alemana. Buenas a los dos. Vamos a ver de qué manera enfocamos esto, porque primero habrá que tener una idea de lo que ha ocurrido. Por hacer un resumen, digamos que la democracia cristiana ha obtenido 208 escaños de un parlamento de 630. Alternativa para Alemania ha obtenido 152 escaños. El Partido Socialdemócrata Alemán ha obtenido 120, los Verdes 85 y la izquierda, podríamos considerar, podemita, ha conseguido 64 escaños y todos los demás grupos, tanto la izquierda más recalcitrante como los liberales, han quedado fuera del Parlamento alemán. Dicho de otra manera, los democristianos en general, es decir, hay democristianos de la CSU y de la CDU, pero en fin, vamos a considerarlo todo democristianos, aunque entre ellos también hay muchas diferencias, suben 11 escaños. Han pasado de los 197 que tuvieron en 2021 a los 208 que tienen ahora. Alternativa por Alemania ha subido nada menos que 69 escaños, desde los 83 de 2021 a 152. El Partido Socialdemócrata Alemán se pega un castañazo brutal, obtienen el peor resultado de la historia, bajan 86 escaños y su canciller, ex canciller Scholz, está prácticamente y políticamente muerto. Los verdes, a pesar de que son el cuarto grupo de la Cámara, han bajado nada menos que 33 escaños, probablemente como consecuencia de su participación en el gobierno Scholz, y la izquierda podemita, sin embargo, ha subido 25 inesperadamente. Otro dato que quiero dar antes de que empecemos a hablar sobre todo esto es el grado de participación, que se ha encontrado, bueno, que se ha situado en el 84%, un récord desde hace décadas. Lo más alto fue hace 30 años con el 82%. En este caso se ha obtenido el 84%, una cifra que incluso es alta para España. Lo dejo por aquí ahora y luego continuamos. Adelante, José Manuel. Mira, como Pedro ha explicado y ha detallado también los resultados, yo voy a ver los resultados desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, primero, viendo la tendencia a más largo plazo y sumando los votos a lo largo del tiempo, va a ser rápido porque lo he sintetizado al máximo, de CDU, de los cristianodemócratas, de los socialdemócratas y de los liberales, que son las fuerzas tradicionales de la República Federal Alemana, ¿no? Es decir, las tres grandes fuerzas que siempre han estado presentes en la vida política alemana han sido estos tres. La Unión Cristiano-Demócrata, con la Unión Cristiano-Social, que es la fuerza política de los demócratas cristianos de Baviera, los socialdemócratas y los liberales. Resulta que en el 2002 estas tres fuerzas sumaron el 84,37% de los votos. En el 2005 el 79,25%. En el 2009 el 71,39%. En el 2013 el 72%. En el 2017 ya bajaron al 64,19%. En el 2021 el 61,27%. Y en estas elecciones no han llegado apenas al 50%. Es decir, lo que parece revelar los datos es que el electorado con las fuerzas tradicionales ya le produce una sensación de hartazgo, de falta de credibilidad, y la gente está yendo a otros espacios políticos diferentes de lo que son los tradicionales. Es decir, lo que estamos viendo es que las fuerzas convencionales, por una serie de motivos que pues, supongo que hablaremos y que
yo alguna cosa tengo que decir al respecto, pues está perdiendo la confianza del electorado. Entonces, por algo será. Es decir, algo cuando unas fuerzas que son las que se considera que están centradas y que son las que dice que tienen el rigor y la capacidad de gestión, le dan la espalda, antes que empezar a demonizar a uno y a otro, tendrá que hacer una reflexión y saber en qué están fallando y en qué no están haciendo bien las cosas. Cosa que algo que me parece que brilla por su ausencia en las fuerzas políticas tradicionales. Solo un dato ayer que a mí me sorprendió. Resulta que empiezan a hablar de que ha tenido un fracaso enorme el Partido Socialdemócrata, que es necesario un cambio de líderes, un cambio generacional. Y escucho decir en televisión española que todos los ojos están puestos en el que es ministro de Defensa, Pistorius, ¿no? Y yo digo, bueno, es decir, vamos, el gobierno socialdemócrata se ha pegado una costalada impresionante y resulta que se están fijando en una de las figuras prominentes de ese gobierno para liderar ahora en la oposición, lo cual me parece que da una sensación de grupo cerrado y absolutamente impermeable a cualquier cambio a entrada de aire fresco, que yo creo que explica muchas de las cosas que pasan. A mí me ha gustado mucho vuestro análisis, muy realista y con las cifras en la mano. Y estoy muy de acuerdo. No solamente estoy de acuerdo, sino que además yo insistiría en una cosa que quizá no debemos de olvidar. Todos sabemos que en un periodo electoral, en una campaña electoral, lo que se hacen son previsiones. Y por una vez yo creo que ha habido algunas predicciones que se han cumplido. Es decir, ha ganado o la segunda fuerza. Yo digo que la fuerza ganadora, sin duda alguna, es Alternativa por Alemania, ¿no? Este partido, pues todas las encuestas habían previsto que sería como mínimo la segunda fuerza política más votada. Lo que no habían previsto es que subiera tanto, aunque, ojo, algunas encuestas le daban mucho más escaños. Ya diré por qué. Por qué han fallado ahí ciertas predicciones. Pero en general yo creo que las predicciones han acertado. Sin duda alguna, los índices de participación son impresionantes. O sea, el 84% de participación me parece espectacular. ¿Quién ha ganado? Pues naturalmente ha ganado la CDU, sí, pero la fuerza ganadora es Alternativa por Alemania porque, según todos los datos, o sea, si vemos de dónde vienen los votos a Alternativa por Alemania, vienen de todas las fuerzas políticas. Vienen de la CDU, vienen del SPD, vienen de los Verdes, vienen también de todas partes. Por decirlo de algún modo, ha obtenido votos Alternativa por Alemania. En segundo lugar, es verdad que ha sido la fuerza Alternativa por Alemania, ha sido la fuerza más votada en la parte oriental de Alemania. Seguramente, pues en la parte más empobrecida, porque esto viene de la República Democrática Alemana, cuando se hubo una unión entre la República, una unión, no, más bien una absorción, pero en fin, ahí ha sido más votada Alternativa por Alemania que en la parte occidental o en la parte más rica. Pero en todo caso, yo creo que en buena medida hay también, ¿por qué esto? ¿Por qué se ha dado esta historia? ¿Por qué ha subido tanto Alternativa por Alemania, pero quizás debería haber subido más? Porque en buena medida, al menos en mi percepción, los dos grandes temas que llevaba en su programa a la AfD, la Alternativa por Alemania, pues han sido también ya asumidos en los últimos tiempos por otros partidos políticos. No solamente por otros partidos políticos, sino que yo creo que se han convertido estos dos temas sobre los que ha insistido Alternativa por Alemania, se han convertido en los dos grandes temas de Estado. Me refiero, como podéis suponer, a la inmigración, al problema, a las políticas migratorias, que están naturalmente presionando toda Alemania. Incluso ya Alemania ha empezado a hacer deportaciones casi cotidianas. Y el segundo tema, en el que también ha insistido muchísimo el partido realmente ganador, aunque es la segunda fuerza política, es en el pacto ecológico, en fin, el desmantelamiento de toda la gran industria alemana. Y yo creo que estos dos temas, que han sido los dos temas más relevantes de Alternativa por Alemania, han sido en buena medida asumidos por el resto de partidos. Seguramente no por la socialdemocracia, ¿no?, que es el partido naturalmente perdedor, ¿no? Esto es así como veo yo en una primera aproximación por qué ha ganado Alternativa por Alemania, aunque ha quedado como segunda fuerza, y por qué ha ganado doblemente. Han ganado en votos y ha ganado también en discursos, porque los dos grandes temas de Alternativa por Alemania han sido asumidos
por el resto de las fuerzas políticas, hasta tal punto que yo creo que el problema de la inmigración y el problema del pacto ecológico, el problema, en fin, de la transición ecológica, de la transición, en fin, del desmontaje del tejido industrial alemán, pues ha calado en todo el Estado alemán. En conclusión, y con esto te doy la palabra, Pedro, pues en mi opinión, pues yo creo que Alternativa por Alemania ya se ofreció ayer a la CDU para conformar un gobierno, porque los dos tendrían mayoría. Pero no olvidemos, y este es el problema, y es el que te quiero plantear, Pedro, que también podría tener mayoría la CDU pactando con la socialdemocracia. Yo creo que aquí es donde se va a debatir, o aquí en este juego, con quién va a pactar la CDU, con Alternativa por Alemania o o con la socialdemocracia. Sí, bueno, una de las cosas que me sorprenden mucho, recuerdo que alguien decía, hay que ir a los mapas. Bueno, pues yo he ido al mapa de Alemania actual, y resulta curioso como, salvo en Berlín, es decir, en el estado de Brandenburgo, salvo en Berlín, que ha ganado la izquierda, diríamos, podemita, para que nos hagamos una idea, ¿no? En todos los demás estados de lo que fue la Alemania del Este, en todo, Entonces, ha ganado Alternativa por Alemania, que dicen de ella que yo me niego a llamarla extrema derecha, yo la llamo derecha alternativa. La extrema derecha es como un juicio de valor previo que se quiere introducir en las conciencias de la gente a la hora de analizar el programa de Alternativa por Alemania, del que espero hablar un poquito después. Pero en Mecklemburgo, o la Pomerania Occidental, en Sajonia, en Turingia, en fin, en todos ellos ha ganado. El mapa es clarísimo. Es decir, toda la Europa, toda la Alemania del Este, parece que ha votado, se ha puesto de acuerdo en votar Alternativa por Alemania, a la que sin embargo llaman nazi, pro no sé qué, pro rusa también, nazi y pro rusa a la vez. Bueno, y es que es algo completamente distinto. De todas formas, yo quería empezar por eso, pero querría también hacer alguna precisión sobre la importancia de lo que ha ocurrido con Alternativa por Alemania, que en efecto estoy de acuerdo con Agapito, es, diríamos, la fuerza victoriosa de estas elecciones, porque aunque ciertamente la CDU y la CSU o los democracianos han subido algo, han subido solo 11 escaños, cuando en la época de Merkel, por ejemplo, andaban en casi los 300 escaños. Bien, pero el gran éxito aquí, y lo explica la propia Merkel. Merkel tiene un libro que se llama, bueno, dice que es un libro de memoria. Bueno, me he hecho con él y cuenta un par de cosas interesantes. Dice, hombre, Alternativa por Alemania, AfD, nació porque yo una vez dije en un discurso, no existe alternativa, y ¡pum! Y nació. Y nació Alternativa por Alemania. Bueno, y luego ella cuenta, al final del libro, porque ella es claramente una anti-alternativa por Alemania, está clarísimo, discrepa radicalmente de la estrategia internacional y nacional de AfD, pero dice ella, estoy convencida, textualmente, de que los partidos democráticos, que ella considera que son ellas, el SPD, los liberales y los verdes, como mucho, y tal vez la izquierda comunista, podemita, pero dice, estoy convencido de que los partidos democráticos tienen mucha influencia sobre cuán fuerte puede hacerse en realidad la AfD si suponen que pueden debilitar a la AfD, discutiendo constantemente sobre sus temas y pretenden con esto superarlo por medio de la retórica, sin ofrecer soluciones reales a los problemas, entonces fracasarán. Yo creo que estamos en el momento en lo que el toro que me ha puesto en suerte a Capito es precisamente eso. ¿Qué va a hacer la democracia cristiana? Parece que han anunciado ya lo que van a hacer. El universo de las coaliciones posibles, al quedarse fuera tanto liberales como la izquierda extrema, extremísima, fuera, solo quedan cinco partidos que ya hemos hablado de ellos. Tres son necesarios para una coalición. O bien, como dice Agapito, la democracia cristiana se une a Alternativa por Alemania, que sería una mayoría de 360 escaños y por tanto
mayoría absolutísima, pero también menor, pero también mayoría absoluta, podría conformar con el SPD, pero el SPD acaba de caer casi 80 escaños en estas elecciones debido precisamente a un gobierno de coalición. Con lo cual, si se quieren suicidar, pues tal vez fuera bueno. Es decir, no parece que sea posible, y obviamente si yo fuera la AfD, estaría encantada con que la democracia cristiana se quisiera aliar con el SPD, porque sería el fin de los dos. Pero bueno, de todas formas, ahí está, por cierto, en esto. Esto para mí tiene además unas consecuencias que me gustaría tratar luego, y es qué significa esto en España, si identificamos al PP con la democracia cristiana en sentido amplio, identificamos a Vox con la alianza, con la alternativa por Alemania. ¿Qué consecuencias tendría esto en España? Dependiendo de lo que haga. Lo que vemos es que, según la democracia cristiana en este momento no tiene intención de pactar con la AfD, lo cual la deja en la siguiente situación. O pacta con la socialdemocracia, y si ésta no quiere, no puede gobernar. Habría que ir a nuevas elecciones. No sé cómo lo veis. Adelante, José Manuel. Yo ahora mismo creo que va a haber un acuerdo CDU-socialdemócrata. Ese yo creo que es lo que va a haber, porque además a mí las palabras de Merkel son muy curiosas porque ella, hombre, que ella no estuvo precisamente poco tiempo en la Cancillería, tampoco hace tanto tiempo que estuvo, y muchos de esos problemas que dice que llevan a que crezca la alternativa por Alemania, pues ya no lo ha resuelto. Es decir, con ello, es decir, no es solo un problema de Merkel, es decir, es un problema de buena parte de la clase política en Occidente, que enseguida se pone de los nervios cuando determinadas fuerzas políticas crecen, y que yo creo que antes de empezar a caer en una especie de sobreactuación y empezar con la simple demonización de fuerzas que van emergiendo, deberían decir, bueno, si estas fuerzas ascienden es porque hay un motivo de fondo por el cual, y hay unos problemas por el cual estas fuerzas políticas crecen. Vamos a enfrentarnos a esos problemas. Y en cambio no se enfrentan a esos problemas. Es decir, resulta que ahora dice Angela Merkel en su memoria que, bueno, que hay que luchar contra... Bueno, pues luche usted. Mira, hay a Obama le hicieron una entrevista en Informe Semanal cuando tomó posesión Biden, y en uno de mis libros yo recogí sus palabras. Es decir, no creáis que esto no viene a cuento de lo que estamos hablando, porque lo que quiero yo hablar es de cuál es el punto de vista del establishment, ¿no?, en Occidente. Porque yo creo que no hay nada mejor que estas palabras para explicarlo. Él dice, cuando le preguntan un poco por el crecimiento de Trump, tal, bueno, dice, hay un sentimiento de rabia subyacente que no hemos visto solo aquí, en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Es innegable que el populismo de derecha ha conocido un auge, en parte porque la gente no se siente segura, en el sentido económico, pero también en el sentido cultural. Siente que está perdiendo su estatus, que la composición de la población está cambiando. Tendremos que aprender a convivir. No cabe duda de que la crisis financiera de 2008-2009 acarreó mucho dolor y mucho miedo. Hubo gente que sintió que estaba perdiendo terreno. Y ese tipo de entorno siempre es caldo de cultivo para los discursos populistas y demagógicos. Aparte de quitar importancia a la crisis de 2008-2009, no la llama crisis económica, sino financiera, lo cual me parece un intento de minusvalorar algo que ha tenido consecuencias bastante importante en toda la sociedad, está todo el tiempo haciendo referencia a que parece que la gente es que tiene una percepción subjetiva de que está mal, de que no hay hechos objetivos para que la gente esté mal, que son un tema de percepciones subjetivas. Y yo creo que buena parte de lo que vamos a decir, la élite dirigente piensa eso, que es que es un problema de sentimiento de la gente y no de hechos objetivos. Y en eso está, y eso vamos a decir, en Estados Unidos pasaba con el Partido Demócrata y con lo que eran los dirigentes del Partido Republicano. Yo creo que también pasa en España, en Francia, con las fuerzas tradicionales, y pasa en Alemania con la CDU y el SPD. Yo creo que se van a coaligar porque todavía no son conscientes de que no es un problema de hecho subjetivo, no es un problema de que es que hay gente que siente que está mal, sino de que hay una serie de hechos que se acumulan con causas muy concretas que hacen
que la gente lo pase mal y que la Claro. gente busque alternativas. No hay más, es decir, si tú no atacas esos problemas de frente, las fuerzas políticas que no logren solucionar esos problemas, pues irán retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo. Yo lo veo así. Sí, me parece muy interesante pues, los cambios reales y cómo los perciben las élites políticas, cómo los perciben tanto la CDU como partido ganador y el SPD como partido perdedor. Y es decir, eso significa, en definitiva, que se van distanciando de la ciudadanía. Y eso puede ser pues, peor en el... Bueno, yo creo que este análisis a mí me parece no solamente correcto, sino que es clave, que es fundamental. Y esto nos lleva, a mi juicio, a algo pues, que ha planteado Pedro con mucha inteligencia. ¿Y cuáles son las consecuencias que esto va a tener para España? No solamente para España, yo diría para Europa. No solamente para Europa, sino para el mundo. Y creo que desde este punto de vista deberíamos ser muy precisos con la terminología que utilizamos a la hora de enjuiciar a Alternativa por Alemania. Y Pedro también, no puedo estar más de acuerdo, pues ha dicho, hombre, esto de llamarle ultraderecha, tal, nazis y tal. Bueno, pues también en el Atlético de Madrid hay nazis, en el Real Madrid también hay nazis, y en todas partes hay nazis. O sea, una manera de estigmatizar a un partido, una manera de despreciar los cambios reales, como tú dices, José Manuel, en la sociedad, pues es estigmatizarlo. Es decir, estos son no sé qué, esto es la ultraderecha, esto no tiene ya hoy ni pie ni cabeza. Digo hoy, después de lo que está sucediendo en Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido en Estados Unidos? Bueno, pues en Estados Unidos han sucedido muchas cosas. La política va a unas velocidades de vértigo y en fin, con un apoyo popular del 70%. Y por eso anoche salió Trump y dijo, estoy muy contento con los resultados en Alemania. Supongo que conformarán gobierno Alternativa por Alemania y la CDU. Normal, elemental. ¿Qué es eso? Pues la revolución del sentido común, que diría Trump, que es la revolución del sentido común que ha entrado ya en Europa a través de Alternativa por Alemania y que ha entrado en Europa pues a través de Alemania. Ahora, que los líderes políticos, que las castas políticas no se quieran hacer cargo de este asunto, allá ellos, ya veremos qué es lo que puede suceder. Pero ahora voy al asunto que a mí más me preocupa, que es el problema nominalista, es decir, cómo llamarle alternativa por Alemania. Partido populista, partido no sé qué, partido no sé cuánto. Miren ustedes, la manera de analizar la política en las últimas décadas, yo creo que ha saltado hecha añicos por los aires. Entonces, por eso muchos analistas, muchos periodistas, en fin, muchos ideólogos están fuera de juego porque no saben cómo ponerle nombre a lo que está sucediendo. Naturalmente, yo hablaba ayer con un amigo muy querido, que es Gabriel Albiad, y me decía, hombre, ¿y cómo ver esto de alternativa por Alemania? Y dice, pues fíjate, Agapito, me decía, es que ¿quién es la gran líder? Pues una mujer, pues bueno, una mujer, en fin, que está casada con otra mujer, que tienen 2 hijos, y ese partido, y por otro lado dice, bueno, pero es que hay rasgos nazis, ha habido grupos nazis, porque han dicho, ¿y dónde están esos grupos nazis? Porque este partido ha sido arrinconados esos grupos que pudieron haber existido. Quiero decir con esto, he puesto este ejemplo muy sencillo, yo también muchas veces no sabes cómo analizar determinados fenómenos porque no se han dado en la historia. En la historia la política es una dimensión de la historia y desde este punto de vista están sucediendo fenómenos en el mundo que son totalmente novedosos. Podemos a veces analizarlos con los esquemas viejos, con los esquemas antiguos, pero eso hoy no vale. Y el primer esquema que no vale es despreciar a un partido o a una coalición. Por ejemplo, pondré también, no solamente en el caso de Alternativa por Alemania, el líder actual de la CDU, pues es un hombre, Friedrich Merz, es un hombre que fue un competidor muy importante de Angela Merkel, ¿no? Angela Merkel todos sabemos que es una mujer de orígenes luteranos, una mujer muy dura, una mujer y de Europa del Este. Por eso te digo, de Europa del Este, o sea, que sabía lo que es, y entonces ha impuesto unas políticas terribles, y incluso despreciaron a Friedrich Merz, un hombre que se tuvo que retirar de la política y ha estado retirado 9 años, se ha vuelto ahora,
Y quiero decir que esto también es importante. ¿Quiénes son los líderes? Claro, este líder nada tiene que ver con la Angela Merkel, nada tiene que ver con la de Angela Merkel. Igual que hay líderes también en Baviera, los que han cambiado, los partidos han cambiado a unas velocidades de vértigo y los liderazgos también. Y claro, los políticos pues no se enteran porque están muy bien. Pues estos son la derecha, estos son unos fachas, estos... No, así no se puede analizar la política porque entonces no llegamos a ningún sitio. Entonces quiero decir con esto cuáles son las consecuencias. Yo he planteado un poco en plan un poco duro las consecuencias de la llegada al poder, cuando digo la llegada al poder, de esa subida inmensa que constituye Alternativa por Alemania. Es un partido que le llamamos soberanista. Es un partido que junto a otros muchos partidos que han ido evolucionando, que han ido apareciendo y han sido partidos muy críticos ¿con qué? Con la actual Unión Europea. A mi juicio, uno de los problemas fundamentales para conformar un gobierno de la CDU y Alternativa por Alemania, las objeciones fundamentales van a venir de la Comisión Europea. Porque, claro, Alternativa por Alemania pone en cuestión los dos grandes ejes de la política europea, que son la inmigración y el Pacto Verde, el Pacto de Transición Ecológica. Entonces, las dificultades vendrán sin duda alguna desde, hombre, no olvidemos quién es la jefa de la Comisión Europea, que es la señora esta von der Leyen, que es de la CDU y además yo diría, de la corriente más de Angela Merkel. Entonces, yo creo que la Unión Europea va a poner, en fin, va a poner muchos impedimentos a una conformación de un gobierno Alternativa por Alemania y la CDU. Pero lo que no debemos olvidar, o al menos yo no lo olvido, o al menos es lo que quiero dejar aquí en esta conversación, dejarlo muy claro, es que la repercusión de la conformación de este gobierno será una repercusión no solo en Alemania, sino en toda Europa y me temo que en todo el mundo. Y que tiene que ver naturalmente con la revolución del sentido común. Y por eso decía, y por eso estaba de acuerdo contigo, José Manuel, cuando no puedo estar más de acuerdo contigo, cuando dice, bueno, que hay líderes que no quieren reconocer, oiga, mire usted, el SPD, ¿cómo va a conformar usted gobierno? Debería autolimitarse porque usted ha sido el partido perdedor. Usted se ha presentado como el candidato de gobierno. Usted era el presidente, el canciller de la República y ha perdido, lo han rechazado. ¿Cómo quiere volver otra vez a esta historia? Estamos en el mismo ejemplo de la Unión Europea de las últimas elecciones europeas. Hombre, en las últimas elecciones europeas solo a un imbécil se le ocurre decir que han ganado el Partido Popular y el Partido Socialdemócrata. Se han llevado un castañazo terrible. Sin embargo, han hecho una serie de extrañas maniobras para volver a gobernar otra vez. Y aquí en Alemania yo creo que tenemos el mismo problema. Pero una cosa es real. Ha habido un cambio, una transformación real, concreta, que se puede palpar, que se puede tocar. Y otra cosa es la manera de percibir eso de las castas políticas europeas y especialmente de la casta política en este caso, del partido de la CDU y la socialdemocracia. Esto es, a mi juicio, lo más importante, porque, bueno, cualquiera sabe, si mira los mapas electorales, pues lo que hemos visto aquí, lo que hemos levantado hasta de una cosa muy sencilla. Oiga, el partido ganador realmente, el que se ha llevado votos de todos los demás partidos, ha sido Alternativa por Alemania. Pues, hombre, si además quiere conformar gobierno con la CDU, porque ya se ofreció anoche su lideresa, pues háganlo. Esto hasta ahí es donde llego yo. Si no, Bueno, sí, perdón, Pedro, te cedo. no, simplemente quería yo recordar que estamos hablando de Alemania, que es la potencia más importante de Europa. No es cualquier cosa. Tiene un presupuesto que es 4 veces el de España. Es el doble que el de Italia, un poquito más grande que el francés, es la mayor potencia militar, no tiene armas nucleares, pero es la primera potencia europea gastando en defensa. Es el segundo mayor proveedor de armas a Ucrania después de los Estados Unidos. Y claro, estamos hablando de algo tremendamente serio. Lo que ha ocurrido allí es algo tan gordo como que el gobierno de Trump defiende a la segunda fuerza en la que ha crecido más, que es AfD, Alternativa por Alemania, y estamos ante una democracia cristiana que lo primero que ha anunciado es que es precisamente con el único partido que no quiere pactar. Y claro, es que esto produce una sorpresa, porque dice, bueno, Alemania está en condiciones, por muy potente que sea, dada también su crisis energética, su crisis industrial, hace 3 años que no crece, el PIB está estancada. Y bueno,
tú estás en condiciones de enfrentarte realmente a Norteamérica. Es decir, estamos en Claro, ese condiciones es el problema. realistamente. Es decir, vamos a Sí, ver, sí, sí, sí. cuando Trump te llame por teléfono y te diga, oye, no me dejarás fuera del gobierno alternativa para Alemania, ¿no? ¿Qué hace el primer ministro el nuevo? ¿Cómo se llama? Friedrich Merz. Es Merz. que yo no lo sé pronunciar Merz. porque yo de alemán estoy cortito. Y dice, bueno, ¿esto cómo se come? ¿Cómo se come ¿Cómo se estas come esto? Claro. circunstancias? Que ya han anunciado que van a hacerlo en cortocircuito, una especie de cordón sanitario. Ya se lo Ya, hicieron. ya. Precisamente cuando estuvo aquí el G.D. Vance, al acto donde fue G.D. Vance, prohibieron la entrada de AfD. Y fue lo que provocó que G.D. Vance dijera, bueno, vamos a ver, es que no puede ser que se oculte o que se impida que la gente conozca la opinión de otros. Claro, el tema está Sí, sí. fuerte. De todas formas, a mí me gustaría luego, ahora no, quiero hacer las intervenciones cortas, repasar algunos de los postulados de alianza, perdón, de alternativa para Alemania, a lo que yo le pienso llamar a partir de ahora la derecha alternativa, punto. ¿eh? Y bueno, para ver cuáles de los puntos reales del programa son de extrema derecha. Fantástico. Pues tendrás la última palabra para declararnos esto. Adelante, José Manuel. Yo creo que la gran cuestión que ahora mismo afecta a Europa es, evidentemente, cuando se crea primero la comunidad, primero el mercado común europeo, luego la comunidad económica europea y ahora lo que es la Unión Europea, que era necesario para que Europa tuviera una voz fuerte en el mundo y poder superar muchos de los problemas que ocasionaba el que hubiera una división entre Estados, ¿no? Que en el contexto en el que el mundo ha evolucionado, pues es negativo. Pero claro, es que el problema que ahora tenemos es que hemos creado desde Bruselas una especie de burocracia que cada vez absorbe más poder, que no pasa ante un escrutinio público continuo, es decir, va tomando decisiones un poco sin que la gente sepa quién las toma, quién es el responsable y cuál es el fin de esas decisiones, que cada vez quiere más poder. Es muy curioso cuando empieza todo este problema cuando el discurso de J.D. Vance en la conferencia de Múnich, cuando un poco empieza a verse que Trump dice que, bueno, que Europa tiene que gastar más en defensa, que aquí se ha acabado un poco lo que se daba, que sale uno de los comisarios europeos, que fue el primer ministro italiano, Enrico Letta, y lo primero que dice es que tenemos que tener más poder en Bruselas. Es decir, eso es lo primero, esa es la gran obsesión que desde Bruselas se tiene de que cada vez hay que centralizar más decisiones allí. Y claro, yo creo que la mayoría de la ciudadanía europea ya piensa que eso se ha convertido en una entidad disfuncional completamente, que lo que está haciendo es perjudicar a la ciudadanía y perjudicar la marcha en todos los sentidos de los países que integran la Unión Europea. Entonces, hay dos opciones, claro. Una es poder reformar esto que se ha creado y poder reconducirlo a un sentido más racional y lógico. Pero también, y un poco eso es lo que llevó al Brexit, se empieza a mucho, empiezan a pensar, y yo diría que yo también empiezo a pensar que lo de Bruselas es irreformable. Es decir, que eso no hay manera ya de reconducirlo. Entonces, claro, la única alternativa que te queda es renacionalizar política. Y el debate es ese. Es decir, en el fondo, CDU y Alternativa por Alemania son incompatibles porque la CDU cree que hay que seguir manteniendo eso tal como está, y yo creo que Alternativa por Alemania está más partidaria de renacionalizar política. Entonces, aunque tú puedes hablar de afinidad ideológica, después llega un acuerdo, creo que la cuestión fundamental que vamos a hablar en los próximos años es la que va a marcar división entre unos partidos y otros. Es decir, antes he dicho que CDU y socialdemócratas van a coaligarse porque ambos yo creo que están de acuerdo en mantener la situación de la Unión Europea tal como esté y a que aguante todo lo que tenga que aguantar.
Y claro, hay otros partidos que dicen que no, que eso es algo que hay que cambiar ya, que hay que volver a quitar poder a lo que viene de Bruselas. Y claro, si esa es la cuestión fundamental, es más difícil llegar a acuerdos, Sin porque duda alguna, si me permite, José Manuel, has planteado la cuestión fundamental. Hay una crisis en la Unión Europea de funcionamiento, hay una crisis de gobernabilidad, hay una crisis de liderazgo, hay una crisis de no totalmente. reconocimiento de lo que ha sucedido en la realidad en las últimas elecciones. ¿Cuáles son las salidas que tiene la Unión Europea? Pues tú lo has planteado claramente. No solamente tú, lo ha planteado primero la ciudadanía votando a partidos llamados soberanistas, es decir, que quieren otra Unión Europea. La única manera, la única salida que tiene la Unión Europea es o Europa de las naciones o Europa de los burócratas, que es lo que tenemos ahora. Lo que está ganando es la Europa de las naciones. Está ganando en todo, en votaciones en primer lugar, en votos. Otra cosa es que una democracia como la que hay en Europa, donde prima el partido por encima del representante, cosa que no sucede en Alemania, perdón, en Estados Unidos, pues pueden manipular todo lo que quieran. Es decir, ¿nosotros qué votas? Pues si resulta que votas al Partido Popular porque se supone que va a defender la nación y luego resulta que pacta en Europa con el Partido Socialdemócrata o con la CDU, que son partidos, bueno, pues que quieren una Unión Europea donde se pierda soberanía. Pues han manipulado todo, es decir, esto es lo primero que tenemos que decir. O sea, la Unión Europea en estos momentos, perdonar que utilice una expresión un poco soez, es un cachondeo, porque no recoge precisamente lo que vota la gente. Hay un engaño. Cuando aquí en España, y con eso contesto la pregunta que se planteaba Pedro, bueno, ¿y qué repercusión tiene esto de Alemania? ¿Qué repercusión tiene lo de Europa? Pues es evidente que el Partido Popular en España se opone al Partido Socialista en España, pero resulta que van a Europa y votan lo mismo. Claro, esta es la gran crisis, y no solamente de España, sino de muchos otros países. Y por eso, pues, hoy ya hay gobiernos que ya han cambiado, lo que pasa es que no nos enteramos. En Italia, pues es un cambio fundamental. En los Países Bajos, pues también es un cambio fundamental. En otros muchos países, en Austria, etcétera. Es decir, la salida de Europa es aquellos partidos que proponen, tienen un sistema, es decir, Europa, claro que queremos la Unión Europea, pero queremos otra Unión Europea, no una Europa de tecnócratas, de burócratas, no una Agenda 2030, no un gobierno mundial, no un gobierno universal, sino donde los países, las naciones tengan su poder. Eso, en mi opinión, es la gran revolución que se ha producido, la gran revolución democrática que ha venido a Europa hace ya tiempo y naturalmente que coincide con la llamada revolución del sentido común, es decir, tomar nota de lo que piden la población, la ciudadanía, los votantes, en definitiva, que es lo que ha traído el Partido Republicano en Estados Unidos. Claro, por eso decía antes, y repito e insisto, hay una cuestión de propaganda que es clave, una cuestión de ideología, que es decir, no, el partido Alternativa por la Semana es la extrema derecha, es populismo. No, miren ustedes, no, ya no valen esos esquemas. Son esquemas ideológicos, son esquemas tramposos, son esquemas populistas que no valen. Ustedes están utilizando ese lenguaje porque no entienden lo que está pasando, pero ese lenguaje es ideológico y está de espaldas a la realidad. Y desde este punto de vista, con este contexto, o tal y que yo, el análisis que yo hago aquí, bueno, pues mire usted, analicemos ahora qué es Alternativa por Alemania, que era lo que decía antes Pedro. Oiga, yo he analizado el programa de Alternativa por Alemania y está muy lejos de ser un partido de extrema derecha. Y con esto te cedo la palabra, Pedro. Sí, yo antes de entrar en ese tema, que va a ser muy interesante para los que estén viendo esto, aparte diría, bueno, hay otra consecuencia. Es que si el PP hace en España lo mismo que le piden, que le exigen a la democracia cristiana, que aísle o que le aplique un cordón sanitario a Alternativa por Alemania, entonces aquí tenemos Sánchez para 200 años. Porque claro, es Claro. imposible. Es imposible. O sea, si el PP decide que Vox, que es el equivalente, por llamarlo de alguna manera, Alternativa por Alemania aquí, entre los dos suman la mayoría absoluta, pero no se quiere coaligar con Vox, pues entonces, obviamente, aquí el único partido que va a ganar es ese partido Frankenstein que forma el PSOE con todos los nacionalismos, el terrorismo, todo ese batiburrillo comunista, bolivariano que tenemos en este momento en el gobierno y que nos ha llevado al foso de corrupción más importante
que se conoce desde la etapa felipista. Yo no he visto una cosa igual. Pero bueno. Bien, eso por un lado. Pero ahora, por otro lado, vamos a 3 ejemplos. Sí, es muy simple. Usted coge el programa para Alternativa por Alemania y dice, ¿y aquí qué dice? Y tiene un preámbulo y luego empieza y dice democracia y valores básicos. Dice, garantizar la división de poderes, página 11. Claro. Pues yo estoy de acuerdo con eso. Sí, sí. Adelgazar el Estado para que los ciudadanos sean más libres. Oye, me parece a mí que eso está muy bien. Separación de oficios y mandatos en los diputados. Pues mira, no estaría mal. Limitar el poder de los partidos. Pues tampoco estaría mal. Ajustar el financiamiento, la financiación de los partidos políticos al derecho constitucional. Pues oye, no me parece mal. Votaciones con listas y mandatos libres. Joder, pues mira, a lo mejor hasta me gusta. Reducción del Parlamento Federal, que tiene ahora mismo 630, a no sé cuánto. Proponen, bien, vale, de acuerdo. Votación directa por el pueblo del presidente. Pues tampoco diría yo que estoy en contra. Introducción de un delito que se llamaría dilapidar impuestos públicos. Genial. Mira, bueno, todo esto está en el preámbulo y en el punto 1. Democracia y valores básicos. Y luego habla de Europa y de la seguridad interior y de la inmigración y del exterior. Pero solamente con esto que he leído dice, hombre, vamos a ver, si se me dice antes, claro, es que este es un partido de derecha, ya están condicionando un juicio Pedro, de valor. Pedro, ¿me permites que te interrumpa? Con lo que Sí, acabas claro, de decir, claro. explicas por qué es la fuerza ganadora en Alemania, por qué la gente lo vota. Punto. Pues muchas gracias y ahora le pasamos la palabra a José Manuel Cruz para que tenga la última palabra de este nuevo programa en Res Civitas sobre las elecciones alemanas. Adelante, José Manuel. Bueno, pues yo creo que estas elecciones en Alemania lo que representa es un paso más en una tendencia de los últimos años, tendencia que yo creo que es difícil que se revierta, dada la situación un poco de la élite, una élite dirigente que muy reacia a introducir cambios, muy reacia a afrontar cuál es la realidad y muchas veces adoptar decisiones que parecen un poco lógicas en cuanto a mejorar la gestión de los asuntos públicos y que haya líderes que pasen un escrutinio público directo. Es decir, con esto que dice Pedro de la elección directa de presidente, ¿se atreverían alguien a que, por ejemplo, la presidencia de la Comisión Europea fuera elegida directamente por los ciudadanos? Es decir, que los ciudadanos europeos tuvieran una papeleta donde pusiera una serie de nombres y usted puede elegir a Ursula von der Leyen o puede elegir a otra persona, o sea, elegir a la persona en cuestión. ¿Eso se va a hacer en la Unión Europea? Yo me temo que no, ¿no? Es decir, esto seguirá indefinidamente como está. Y quizá una de las, eso que se aplica se quiere hacer en Alemania de la elección directa del jefe de Estado, pues ¿por qué no elegir directamente a los ciudadanos europeos a la presidencia de la Comisión Europea? Nosotros decir, oye, bueno, pues yo no quiero votar a Ursula von der Leyen, yo quiero votar a esta otra persona. Eso, posiblemente un cambio como ese sí podría ayudar a que la gente se identifique más con la Unión Europea y podría incluso aparecer nombres nuevos que diera un giro de timón a la situación. Como yo ahí creo que va a ser difícil, a menos que se llegue hasta un punto extremo, lo que estamos viviendo es un paso más en una tendencia que veremos a ver a dónde llega, pero que me parece que como si la situación no se revierte, vamos a ir antes o después a una renacionalización de política en la Unión Europea y a una pérdida de poder en Bruselas. Quien son capaces las fuerzas tradicionales de introducir cambios, podría ir en otra dirección. Pero dada la evolución de los últimos, casi de las 2 últimas décadas, pues podemos ver, pues yo casi la previsión que se puede hacer es que lo que pasó ayer en Alemania es un paso más en algo que se irá viendo de manera mucho más acusada en los próximos comicios que van a venir en Europa.
Yo creo que con esto vamos a dar por finalizado, con esta palabra, yo no quiero tener la última palabra, esta emisión de Res Civita, que les aconsejo que se suscriban y que le den al like y seguiremos. Yo creo que, y con esto termino, las elecciones en Alemania van a ser un revulsivo, traen más aire fresco a la política europea y a la política mundial. Y sobre todo, me parece que ya no valen los esquemas clásicos para analizar lo que está sucediendo. Como digo, esquemas clásicos, llamarle Alternativa por Alemania partido populista o partido de extrema derecha o cosas así. Eso ya no vale, ese lenguaje no vale. Lo que los mapas electorales en Europa y en el mundo están cambiando radicalmente y la gente lo que quiere es que la política sirva para algo, no para las castas políticas, sino que sirva para resolver problemas. De nuevo, yo creo que el gran ganador ha sido Alternativa por Alemania, que trae pues aire fresco y sobre todo lo que trae es la vuelta de la nación. Es decir, no se puede construir una Unión Europea sin los estados nacionales. Pues nada, muchísimas gracias y a vosotros y a todos los que nos están viendo y escuchando, y haremos una nueva sesión de Res Civita muy pronto y seguramente para seguir analizando con un militar qué ha pasado en la guerra de Rusia y Ucrania. Muchas gracias. Hasta la próxima, Luego, Agapito, luego Pedro. todos. Hasta luego. Un abrazo.